del pernar y la salsa. Ante todo, muchísimas gracias por estar aquí. Perdonad el bueno. Si fallo es por el Dios, no culpa mía. Hoy vamos a hacer un homenaje a una persona desconocida, pero del Perú, hermano de la zarza, porque es una tontería con nuestra sangre minera negra que tengamos esa repara, aspereza entre el perna y la zarza. Somos ahora un ayuntamiento que antes no era, no importa decirlo, ayuntamiento del perna y la zarza, o ayuntamiento de la zarza y el perna. Los problemas de los trabajadores son los mismos en el Perú que en la zarza. La deficiencia que tenemos en la seguridad, en las condiciones de agua potable, en la bicicleta, en las sentencias sociales que nos vienen y en muchas más cosas, tenemos los mismos problemas. Tenemos que ser conscientes. Yo me acuerdo ahora las palabras que dijo un gran dirigente, pensador político, que decía: teníamos que saber administrar la miseria, el presupuesto que llega al pueblo, porque somos nosotros los que pagamos. Vamos a terminar. Yo ya voy a terminar y hoy me ha dado mucha pena entrar en un cuarto de país que tiene una mini biblioteca. No se usa. Ahí hay documentos muy valiosos, que lo que estamos logrando algunos que datan del 55, del 54, documentos de la mina, que aquí un historiador catedrático, creo que de historia contemporánea, don Cristóbal, que va a ser hablando de eso, sabe mucho más que nosotros, por lo menos más que nosotros. Después lo explicaré. Bueno, muchas gracias. Espero que no todavía gritar un poco. Para mí es un placer estar aquí y es un placer dar a conocer una parte de la historia de este pueblo, entonces aldea, en los años 30. Precisamente por eso en un momento dado dice una comisión, una subcomisión de la ONU. Y es que el conocimiento de la historia de su obsesión pertenece a su patrimonio y como tal ha habido una historia de la represión en todo este país que a duras penas estamos consiguiendo investigarla y además de investigarla lo que más nos interesa es hacerla pública con muchas resistencias porque hay una actitud de determinados grupos políticos y una parte importante de la sociedad que prefiere que estas cosas no se hagan, como si el tiempo pudiera parar el sufrimiento que en un momento dado la gente padeció. Generaciones anteriores a la nuestra. Hay que tener una serie de libros y
ciertos estudios hechos por el Foro de la Memoria y por algunos profesores de la universidad, para que ustedes sepan que se ha trabajado sobre ello, se ha trabajado en serio, pero que queda efectivamente divulgado, ¿no? Tienen ahí la historia de las incautaciones de bienes en ese libro El botín de guerra, o El exilio en tierra extraña, La guerra civil de Spinoza, un libro que fue pionero, o el libro sobre la represión económica de Pedro Feria, otro profesor de la universidad. Siempre me remonto un poco a cuando comienza la República Española, como la etapa anterior a la Guerra Civil. La República se proclama el 14 de abril de 1931, como ustedes saben, como consecuencia de unas elecciones municipales. Nunca unas elecciones municipales habían traído consigo un cambio de régimen, pero en el 31, cuando se convocan esas elecciones municipales, las agrupaciones socialistas y republicanas de España deciden ir a esas elecciones para poder demostrar con los resultados electorales que España ya no quería la monarquía, que representaba el pasado, el conservadurismo del siglo XIX, la dictadura de Primo de Rivera, etcétera, etcétera. Y efectivamente, el 14 de abril, 2 días después de esas elecciones, el martes 14 de abril del 31, se proclama la Segunda República, en la que tienen ustedes ahí una foto con la Puerta del Sol de Madrid, que es donde se proclamó. Y a partir de ahí, lo que van a tener lugar son un gobierno provisional que toma el poder, donde estaban los republicanos y los socialistas, y que van a gobernar en este país, a ser el gobierno de este país, hasta 1933, que haya otras elecciones acordes. Ganará entonces la derecha, el Partido Radical de Rus y la CEDA, y en 1936 volverá a ganar esa agrupación republicana y socialista, lo que sería llamar el Frente Popular, que ya sería, cuyo gobierno sería interrumpido, o España quedaría partida en un principio en 2 partes por la sublevación militar que encabezaron una serie de generales. De esta época republicana, algunos de los datos que tenemos, por ejemplo, este es de las elecciones de 1933, que ponen de manifiesto como en Caracas cerca del 80% vota el PSOE, que representaba la izquierda entonces, y la derecha saca solo el 20,51. Un resultado muy parecido a los resultados electorales que sacan los pueblos mineros de esta provincia. Y en el 36 ese porcentaje de casi el 80% pasa a ser del 80,2%, del 82% que votan al Frente Popular. Spinoza, en su libro pionero sobre la guerra civil, donde habla de 6.000 asesinados por la derecha en esta provincia y 101 por la izquierda, de los asesinados por la derecha, sin embargo, las cifras actuales están ya rondando los 8.000. Son las asociaciones memorialistas, hoy está aquí el Foro por la Memoria, que están investigando en realidad cuánta gente fue asesinada cuando se toma la provincia de Huelva, que como ustedes saben se tomó enseguida, es decir, a finales de agosto ya la provincia de Huelva estaba tomada. Los datos que dan Spinoza el tribunal son 7 fusilados, pero una cifra que desde luego está en revisión. Hay que pensar que todas esas cifras que están saliendo ahora aumentan en un 50% y en algunos pueblos implican, porque ahora había muchas muertes de las que no quedaban constancia, figuraba
cementerio como desconocido. Por lo tanto, no es que hubiera una especie de vandalismo de los rojos, hubiera que reprimir, sino que lo que había era una voluntad de erradicar a la oposición republicana, de erradicar a todos los que fueran opositores a ese levantamiento militar, porque la intención no era solo ganar la guerra, sino laminar al enemigo, deshacer al enemigo para que no tuviera ganas otra vez de volver a sublevarse, que luego sería el régimen franquista. Ahí tienen el dato de 6.019, un dato que, insisto, es ya un dato anticuado, pero lo que sí quiero señalar es que de todos esos que son fusilados en la provincia de Huelva, de todos esos republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas, vecinos de esta provincia que son fusilados, solo 386 lo fueron bajados, sometidos a consejo de guerra. No quiere decir, ni mucho menos, que los consejos de guerra fueran legales ni de lejos, ya lo veremos, pero de alguna manera había una cierta apariencia de legalidad. Pero lo que quiero subrayar es que más del 90%, cerca del 95% de todos los que son asesinados lo son por bandos de guerra. Es decir, donde los cogen, los llevan a Huelva, capital, los matan o los matan en la tapia del cementerio o los matan en el pueblo. Todavía muchos no sabemos dónde están enterrados, pero la inmensa mayoría de los que son asesinados lo fueron de esa manera tan innoble, tan impune como era la aplicación del bando de guerra, como si estuviéramos hablando de una trinchera y no de un pueblo, que un día quería paz y al día siguiente es ocupado por el ejército y queda bajo la custodia de la Falange, la Guardia Civil, etc. Esa expresión tan dura va a tener lugar en los 2 meses siguientes a la ocupación de la provincia y a la ocupación de los pueblos, en los 2 meses siguientes. En concreto, no me puse al final la fecha, creo que la fecha de la toma del Perunal es el 29 de agosto, igual que Garañas y Las Zaras. El 29 de julio. Y la ocupación de los pueblos se hace, pues, según las órdenes que había dado Keipo de Llano, saqueando y asaltando los centros izquierdistas, quitando a los ayuntamientos del Frente Popular y sustituyéndolos por, en general, en el año 36, por falangistas del pueblo, y en muchos casos la misma columna militar es la que hace los fusilamientos. Es el momento de las grandes matanzas que Huelva son dirigidas por ese señor que aparece ahí a la izquierda, el comandante A. Y eso provocó el ejército, acompañado de la Guardia Civil y de la oligarquía provincial y de la Falange, son los que ocuparon y se hicieran cargo de los pueblos. La primera misión era aniquilar a las personas más representadas, los líderes del Partido Socialista, de la CNT, etc. Y a partir de la misma toma del pueblo se va a seguir una secuencia, es decir, lo que va a funcionar es un aparato jurídico-militar que el franquismo inventa, que va surgiendo poco a poco, cuya finalidad es asegurar no solo que se gana la guerra, como he dicho antes, sino que se va a ganar para largo tiempo, que no va a quedar una oposición en este país. Los caminos que lleva esa obra de ingeniería legislativa que hace las tropas que ocupan Huelva, van ocupando España, es que en primer lugar los tribunales militares, los consejos de guerra, donde no había ninguna seguridad jurídica, duraban media hora.
mismo consejo que pasa en este pueblo, en el tribunal, pues llevaban a 3 o a 4 conjuntamente y no tenían ninguna garantía jurídica, es decir, el reo no podía tener un defensor, no podía defenderse, sino simplemente escuchar la sentencia que le iba a caer desde la cárcel a la prisión, lo que fuera, o al fusilamiento, la pena de muerte. Y simultáneamente a la toma de los pueblos se van organizando comisiones de incautación de bienes, bajo el principio de que el que ha perdido la guerra tiene que pagar, pues se empiezan a ocupar los bienes de los vencidos, a través de, primero del pillaje, es decir, cabo de la Guardia Civil en un pueblo de la sierra, si un republicano había huido, podía coger los 4 cerdos que tuviera y someterlos a su asa pública, sin que luego nunca se supiera dónde iba ese dinero. Es decir, los vencidos perdieron una gran parte de sus propiedades a través de esas comisiones de incautación. Un año después, en el año 39, se crean los tribunales de responsabilidades políticas, que ya hablamos de ello. En el año 40 se crea el Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo para perseguir expresamente a los masones, y simultáneamente se van creando las comisiones juzgadoras profesionales, es decir, los maestros que han sido leales a la República se les cae el magisterio, se quedan sin trabajo, pierden su plaza de funcionarios, los médicos, los trabajadores del ferrocarril, los trabajadores de la banca, etc. Es decir, un proceso de educación que se suma a todos estos tribunales que digo, ¿no? Esos decretos de incautación se van dirigiendo a quién? A aquellos que hubieran incitado o excitado a actos de violencia. Aunque no hubiera habido actos de violencia, o hubiera habido actos de defensa ante la invasión de las tropas sublevadas, se entendía que esos actos de violencia que tenían como fin la implantación de un régimen marxista, comunista o anarquista, ya se empieza a crear ese miedo al marxismo, o dicho, como decía en términos genéricos, los rojos, pues a cualquiera que hubiera edificado. A quienes afirmaron ideas de carácter universalista, de solidaridad, por ejemplo, el socialismo, la masonería, a quienes se opusieran al movimiento legítimo del ejército español, es decir, daban por hecho que la legitimidad la tenían ellos cuando ellos se habían sublevado contra una legalidad vigente, que era la Segunda República. Y luego a quienes hubieran utilizado propaganda para ellos. Y la justificación era lo que hemos hecho, básicamente, el botín de guerra. Los habían perdido, tenían que pagar los gastos que había ocasionado, los perjuicios que había ocasionado la guerra. Se trataba de evitar que las personas que se les acusaba de esa resistencia al ejército pudieran tener una mañana insolvencia que les permitiera continuar viviendo en las mismas condiciones en las que vivían anteriormente. Fíjense de tal manera esos tiempos. Ya en el boletín oficial de la provincia, el 27 de marzo, nos encontramos con un aviso del juzgado de responsabilidades políticas en el que pone el conocimiento de todos los bancos, sociedades, empresas, corporaciones, todas las entidades bancarias, de que aquellas personas que están siendo investigadas, sus bienes, el dinero que tuvieran guardado en ese banco, quedaran inmovilizados. No pudieran tocarlos para ser expropiados por las tropas vencedoras. Y en el 39, como digo, tiene lugar la ley de responsabilidades políticas que promulga Franco el 9 de febrero. Ahí tiene un expediente de un vecino de ese pueblo, que luego lo veremos más claro, de responsabilidades políticas. ¿Por qué
¿Por qué esa fecha de febrero del 39? Porque en febrero del 39 la Segunda República prácticamente ha sido derrotada. Las instituciones republicanas ya quedan reducidas prácticamente al levante. La República se encuentra ya en un proceso de huida del país. Es un momento de debilidad, es un momento en el que el presidente del gobierno, entonces Negrín, el doctor Negrín, hace un llamamiento a Franco para parar la guerra con solo 3 condiciones: que no continúe la violencia, que las tropas extranjeras vayan fuera y que sea espacio para que pueda decidir su destino. Si quiere una república, una monarquía, cómo quiere ser gobernado. Los fascistas, el ejército sublevado, no hace caso a esa solicitud de la república, sino que avanza más todavía creando esa ley de responsabilidades políticas, que lo que crea es un proceso jerarquizado de represión, desde el Juzgado del Pueblo al Tribunal Provincial de Huelva, al Tribunal Regional de Sevilla, y desde el Tribunal Regional de Sevilla al Tribunal Nacional a Madrid. Entre otras cosas, lo que procuraban, además de castigar a los republicanos, lo que estaban procurando era hacerse con un censo, con una operación para tener controlado a los republicanos que quedaran en ese plan. Todo esto después de esas matanzas que hemos dicho que ya se acercan a los 8.000 para reconocer. Bueno, en la aldea de Tecna, esos son los expedientes que tenemos de responsabilidad. Ya veo que hay personas del pueblo que lógicamente les suelen ustedes, verán ustedes cómo hay un caso ahí, tenemos la Conceraza, que además después de asesinado instruye un expediente de responsabilidad. Ahí tienen todas las personas que padecieron esos tribunales, esa persecución, y que a mí me gusta siempre exponer, pues a modo de un homenaje al cual nunca tuvieron, el reconocimiento de su lucha en contra del fascismo. Ustedes se preocupan, supongo que leer datos que yo saqué ahí, tendrán que pasará, porque yo creo que la documentación está para eso. Ustedes la tengan, que conocen a algún pariente, a algún salvo. Bien, también en el boletín oficial de la provincia, ahí tienen el Juzgado Provincial de Responsabilidades Políticas de Huelva, cuando hace saber que se instruye expediente a una relación de inculpados que son vecinos del Pedernal. Entonces, no me traigo un láser que tenía, voy a aquí poner vecinos de las minas del Pedernal, y es todo ese listado que yo he reproducido ahí para que ustedes lo puedan ver, de los vecinos que son avisados o que públicamente se dice que van a ser incoados por expedientes. Expedientes que se inician en junio del 41. Yo venía comentando con los compañeros que vienen conmigo de Huelva en el coche que el año 41 es el año de la gran represión en esta área. Y la coletilla con la que acaba esa relación de vecinos, de regional y otros pueblos de Huelva, acaba siempre con una coletilla en la que dice que ni el fallecimiento, ni la ausencia, ni la incomparecencia de los presuntos responsables detendrán la tramitación y fallo del expediente. ¿Qué quiere decir? Que incluso se había muerto el marido, la viuda tenía obligación de hacerse cargo de la pena que fue. La viuda, los hijos, los padres y hasta los hermanos. Es decir, era una justicia en la que, ya tenemos un primer dato importante, en la que se heredaba la culpa por parte de la familia que queda. Normalmente, en un pueblo como este,
familias pobres, se quedaban en la ruina y era la familia la que tenía que atender. Ahí vienen 5 días, vuelve a salir, según van indagando, pues sale otra lista con 4 vecinos del Pergunal, de la línea del Pergunal, a los que también van a ser reos, víctimas de ese tribunal de responsabilidades públicas. Y muchas veces nos encontramos citas como esta, por las que ya sabían que había sido asesinado, que había huido, y entonces a quien se cita es a los herederos, para que se presenten a resolver de la multa que le ha caído al que está en la cárcel o a quien ha sido ya asesinado. ¿Quiénes denuncian en los pueblos? Los recuerdos. La Guardia Civil, los tribunales militares, es decir, el ejército enviaba los resultados de los consejos de guerra de a los que se les jugaba expediente para que también los tuvieran en cuenta, los alcaldes que habían puesto las tropas invasoras, los alcaldes franquistas, los comandantes militares, el Tribunal de la Represión de la Masonería tenía obligación de dar cuenta al Tribunal de Responsabilidades Políticas y al revés, los párrocos, la falange y en muchos casos denuncias de particulares. Normalmente los ricos, pero a veces aparecen denuncias que se ve que han sido obligadas por alguien a que las hagan. Vamos. ¿Qué era lo que se castigaba? Fundamentalmente, el delito, como dice ahí en el supuesto A, hay una relación en esa ley de delitos, y fundamentalmente el delito de auxilio a la rebelión. Es decir, quienes habían superado se permitía acusar de auxilio a la rebelión a aquellos que se habían mantenido en el supuesto B es haber ocupado algún cargo de responsabilidad pública, es decir, hubiera sido alcalde socialista, alcalde de Daño en el caso del Pergunal, de Obrero, también podía ser juzgado. Haber militado en algunos de los partidos políticos que apoyaron a la República, etc. O haber pertenecido a la Masonería. Esos eran los supuestos. ¿Quién exige la responsabilidad? El nuevo Estado. El nuevo Estado es un término que suena al fascismo italiano de Mussolini. El nuevo Estado, que para la prensa falangista, hablando de esta ley, dice que es el más claro exponente que pone a todos los vientos del mundo la justicia del país. Y se aplica incluso, como ya hemos visto, para la ejecución, fallecimiento, en acción de guerra, exilio, etc. Exigiendo responsabilidades a la familia. Ese es un expediente de un vecino del Pergunal, Emilio Díez Jiménez, que se instruye el 7 de mayo del 41, y es un vecino de este pueblo que ya el año anterior, el año 40, estaba en la cárcel porque el año 40 había sido el Consejo de Guerra condenado a 20 años de reclusión mayor de cárcel como un autor de delito de auxilio a la rebelión. Era un vecino del pueblo que se había resistido a la ocupación. Ese es un Consejo de Guerra sumarísimo y urgencia que se hace contra 3 vecinos del pueblo, también Pérez Aldó, Juan de Galopé y Pedro Macías Vázquez, que, como ven, los consejos de guerra fulano y 2 más, es decir, como si fueran racimos de cereza, sin ninguna garantía, prácticamente estaban redactados, y son 3 vecinos a los que se acusa de haber marchado, haber huido a la sierra como fugitivos cuando el pueblo se formaba. Y el Consejo de Guerra se cierra el día 28. El delito que figura es el delito de auxilio a la rebelión militar. Ahí tienen otro expediente. En este caso, no voy a poner toda la documentación que tengo del Pergunal, sino algunos ejemplos. Este es la alcaldía de Paraña,
que informan un vecino, Antonio Domínguez Toscano, un hombre de 36 años de edad, casado y obrero minero, que tiene esposa y una niña de 5 años, que se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de Huelva, y mientras él está en la cárcel, le están haciendo aquí, está en el juzgado de responsabilidad. Y se dice de él, que dice que el alcalde de Cabañas dice que no se reconocen bienes del pueblo. Es decir, siguen buscando los bienes, lo que pasa que en el tribunal no se encuentra ningún expediente donde alguien se pueda encontrar. Está en una conferencia hace unos meses en Taxas se dejaban en carreras secretas, en otros pueblos había mexicanos que tenían una cierta riqueza, tierras o propiedades de ser restaurante. Pero aquí sí. Esta es una carta de Remigio Díez Jiménez, del cura de la parroquia de Santa Bárbara de Gracia, la parroquia de Cabañas, donde el cura también da testimonio de que no se reconocen bienes de ninguna clase. Sin embargo, hay testimonio, Félix, en uno de los libros que trae, reportaba que ha habido un cura que sí es verdad, es que no sé si es el mismo, que se reconoce como casi un cura que ha contribuido. el suceso de que habló con la familia para que se entregaran los unidos y después de haberse entregado, pues vino la fama y se tuvo que fusilar a todos los entregados. Un engaño del cura, no sé si sea el mismo. Aquí tiene un caso, por ejemplo, de Beas, esto es de enfermar, pero para que vean el caso en el que el cura hace un informe en el párroco diciendo de un vecino que fue asesinado, que su estado mental era perfecto, lo único que sé de este señor es que por mandato del alcalde republicano forzó la puerta del cuartel. En muchos casos los curas se convierten en acusadores. Y ese es un informe de la Guardia Civil dirigido a ese vecino que había sido asesinado sin fecha, no conocemos la fecha en la que fue asesinado, Lázaro Mora Ponce, y es un informe que se hace en el año 41, donde se dice que dicho individuo, antes de conocer su movimiento nacional, pertenecía a la Juventud Socialista. Su actuación durante el dominio rojo son los días que fueron desde que se produce la sublevación de Franco hasta que el pueblo es ocupado, eso es lo que se llama los días rojos. Formó parte muy activa en todos los hechos delictivos, la entrada de las fuerzas nacionales y al campo, estando merodeando por estas sierras hasta que en las continuas batidas fue muerto por la fuerza. No se reconoce bien ninguna. Fíjense, esto es un expediente que simplemente quiero señalar, porque lo que pone ahí, en mitad del expediente, es inventario. Es decir, cómo hacían inventario de los bienes, en este caso de Nicolás Romero, Miguel Castellano y Lázaro Mora, a pesar de haber sido expedientes, estaban haciendo un inventario a ver qué es lo que tenían, siguiendo el procedimiento habitual. Lo que pasa es que la conclusión, como en los casos anteriores, es que no se les conoce bienes de ninguna clase. Y en este caso ya es un informe del propio juzgado sobre José Lorenzo Concepción, para que vean ustedes los cargos que presentan. En este caso, de haber pertenecido al Partido Socialista, más tarde al CNT, siendo vocal del mismo, que de su matrimonio tiene 2 hijos de 1 y 8 años, que vive de su trabajo como obrero minero 3 días a la semana, que es cuando trabaja. En el año 30, el año 31, ustedes saben que en el año 29 se produce un crack económico mundial, y ese crack afecta muchísimo a la comercialización del cobre, por lo cual las minas de Huelva se encuentran en una situación de tener mucho cobre no vendido, almacenado, y entonces hay un acuerdo
se llega a un acuerdo que intentaron en el 31, hacer un acuerdo y en el 33, cuando la derecha llega al poder, se convierte en una imposición. Y es que era lo que se llamaba en la época los alternos. Si no había trabajo para todos, trabajaban solo la mitad del tiempo unos y la otra mitad de otros. Con lo cual, claro, solo cobraban el tiempo que trabajaban. Con lo cual, ahí está señalando que esa mujer, con 2 niños de 1 y 8 años, el marido, el trabajo que tenía, era solamente 3 días a la semana. De otro individuo profesional, José González Márquez, un informe extenso de la Guardia Civil, que yo resalto que dicho individuo, antes del glorioso movimiento, pertenecía a la Guardia Socialista, siendo el alcalde de España, huyó al campo como el alcalde republicano de Perunal, también fue perseguido por el Tribunal de Responsabilidades. Otro caso, son todos casos donde lo que hay que ver es un poco la miseria que deja detrás, el hambre y el sufrimiento que deja en la familia. José Rodríguez Delgado, de 29 años, pidiendo a su cargo a los padres ancianos que perciben 3 pesetas diarias inclusive a la mujer, carece de bienes y está pagando costosos. Reconoce su cargo de haber sido secretario de las Juventudes Sociales, lo mismo Juan Díaz Arcos, de 28 años, chico de 28 años, que era tesorero de la Juventud Socialista, o Manuel Redondo Rodríguez, de 31 años, que tiene a su cargo a su madre anciana y a una soltera, directivo de la Juventud Socialista, José Fernández Infante, de 24, etcétera, etcétera. Y todos son castigados por el supuesto 2, que es, dice, está copiado en esa sentencia del juzgado provincial de responsabilidades políticas, que dice lo mismo que decía Benet, textualmente, el haber desempeñado cargos directivos sobre partidos, agrupaciones y asociaciones, así como haber ostentado la representación de los mismos en cualquier clase de corporaciones y organismos, tanto públicos como privados. Y aclara que es, por supuesto, B de la Ley de Responsabilidades Políticas. Otro de Falange de Gascón, hablando de Benito Caballero Bajo, acusándole de pertenecer al sindicato minero de cuya organismo era vocal, siendo uno de los que tomaron parte en el desastre de la Guardia Civil. Cada entrada de las fuerzas nacionales huye al campo, merodeando por la sierra, hasta que más tarde logró internarse en la zona roja y en la actualidad se encuentra licenciado en un batallón de trabajadores. No se desconocen bienes de el alcalde de año, el alcalde de año franquista, el 24 de junio, acusa a Juan Benito Ortiz con diciendo que huye al campo donde permaneció varios días, pasando a esta y empezando nuevamente su trabajo, etc. Miren, en Perunal, si hay algo sobresaliente de eso, porque hemos estado, quizás ahora estamos hablando con muchos pueblos, si en Perunal hay algo sobresaliente es la cantidad de vecinos que al verse perseguidos huyen a la sierra. Huyen a la sierra y acaban muriendo, porque no tienen dónde ir, porque la sierra va a ser taponada por las tropas que desde Sevilla, de Queipo de Llanos, porque quieren unirse con el frente del norte a través de Extremadura. Portugal, aunque se recibe ayuda de algunos vecinos de izquierdas que protegen a exiliados, pero se los cogían los guardianes, se volvían otra vez a Huelva. Es decir, no era tan fácil. Entonces se iba a una persona que se escondía en la sierra. Y entonces llega un momento en que mucha gente decide volver, porque incluso consideran
que su pueblo, no han hecho grandes males, daño, ni tienen delitos de sangre, y consideran que su pueblo puede ser un refugio. Y luego resulta que el pueblo, en lugar de un refugio, por mor de toda esta obra legislativa, se ha convertido en una ratonera, donde lo que van a encontrar, lejos de encontrar acogida, lo que van a encontrar es sangre, penes. Hay que un informe de ya, en el año 41, que ya firma conjuntamente la alcaldía penal del barrio, la alcaldía del tribunal y federal. Aparece el informe del alcalde penal de la Falange, y además existe un informe de la Guardia Civil del tribunal exactamente igual, con lo que quiere decir que tampoco había una investigación por separado, sino que el mismo informe servía para que firmaran las fuerzas vivas del pueblo y perseguir, en este caso, el padre Manuel Rufo González, un anarquista, vocal del CNC, que durante la dominación roja tomó parte muy activa, tomando parte en el sitio de la Guardia Civil, como en la construcción de bombas y voladuras de vías de comunicación, cuando los hechos delictivos se cometieron en esta por los elementos marxistas. A la entrada de las fuerzas nacionales en esta, huyó al caso, logrando internarse en la zona roja, donde permaneció hasta la terminación de la guerra. A su regreso a esta, fue detenido, falleciendo meses después en un campo de trabajo. No se le conoce, como es todo, historias distintas, pero que como al sufrimiento. Y de Manuel Rufo, la mujer da testimonio de que falleció en el hospital de Burgos o enfermería de Ebro, sin haberse podido concretar dónde ni aportarse la oportuna partida de fallecimiento de 54 años, casado, dinero, con esposa, 3 hijos menores que residen en el tribunal y ya están asistidos por el auxilio. Luego vendría la ley de represión de la masonería, cuando acaba los procesos, los consejos de guerra, los asesinatos, los bandos de guerra, la ley de responsabilidades, las incautaciones de bienes. Viene la ley de represión de la masonería, que va a afectar a los masones de la provincia de Huelva, 400 y pico, que no había en esta población, en este pueblo. Y ahí está el general Saniquet, que era el presidente del Tribunal de la Masonería, que ahora le va a quitar la calle en Madrid y los hijos tiene una calle en Aluso. Como ven ustedes, todos estos textos intentan reflejan en el lenguaje una serie de ideas, ¿no? Es el pasado marxista, equivalente a izquierdista, agente de desorden, la actuación durante los días rojos, la gente que es exculpada o que acusa son las personas de orden que no cometieron desmanes, como si la propia toma de fuerzas del ejército no hubiera sido un desmán, la gente que ayudó a las derechas de profundos ideales religiosos, etc. Hoy acabar pronto, para no cansarnos mucho, ¿no? Pero eso sí que me interesa comentar siempre, y es el profundo sentido antijurídico, es decir, lo injusto de esta posición. En primer lugar, porque se heredan las acciones. Y hay gente que tiene que, allí donde las acciones son importantes, había casas en propiedad, tienen que vender propiedades para poder pagar la multa del marido que ya ha sido asesinado. Es la justicia del inverso. Acusan por rebelión los que se han rebelado contra la legalidad vigente, que era la legalidad de la República. Luego se sancionan conductas con carácter retroactivo. Es decir, a mí me causa un expediente por haber sido pertenecido, haber sido vocal de la organización socialista de la aldea, cuando ser socialista era absolutamente legal.
Y luego hay otro principio jurídico que dice que no se puede juzgar dos veces por lo mismo. Esto era una especie de espiral vertiginosa en la que uno pasaba por el Consejo de Guerra, el Tribunal de Responsabilidades Políticas, podía volverse a la masonería, podía ser depurado, es decir, era un acosamiento que hacía que la gente acabara con un nivel de hastío, la gente que logró sobrevivir, pero padeció este castigo, pues acabara con un nivel de hastío importante. Y cuando acaba el Tribunal de Responsabilidades Políticas en el año 45, para fíjense ustedes, en el año 45, acaba la Segunda Guerra Mundial y han ganado los aliados, cuando Franco estaba apoyando a los grandes revolucionarios y de Mussolini. Entonces, en el año 45 ya, Franco tiene que aflojar ante la comunidad internacional, que mantuvo una actitud bastante pasiva sobre lo que estaba ocurriendo en España, y Franco ya lo que se crea a partir del año 45 es el Tribunal de Orden Público, donde se siguen incautando procesos contra los republicanos, contra los comunistas, sobre todo contra los socialistas. Incluso una vez muerto Franco, es decir, entre 1974, 75 y 76, ya muerto Franco, con Arias Navarro en el gobierno, se tramitan en España 13.010 procedimientos, casi el 60% de todos los que estudió el Tribunal de Orden Público. Por eso esa idea de que al final de la dictadura ya se reblandeció, fue más suave, se desmiente con esto. Se desmiente porque la persecución hace poco era necesario la muerte del estudiante cubano, la salida de la prensa, se fue el tirarlo del balcón de su casa, la brigada civil. Bien, a todo eso hay que unirse a esa represión la penuria de la que quedaron los amos. Pierden bienes, pierden trabajo y sobre todo las familias, la derrota moral y el crecimiento espiritual. Quedan como señalados en el pueblo. Es gente, la generación que nos ha precedido, todavía la que nos ha precedido a nosotros, tiene mucha gente que cuando hablamos de estas cosas dicen: yo no he sabido que a mi padre le mataron por un mando de guerra, o yo no sabía por qué habían acusado a mi abuelo. Esa gente ha vivido con el miedo, sobre todo esas viudas, con el sometimiento, con la mancha de algo que hubiera sido tan digno como haber sido familia de aquellos que se mantuvieron, estuvieron leales al régimen democráticamente elegido por la muchas gracias. El batallón Río Tinto, y bueno, tiene mucha similitud a lo que digamos también sucedió en el Pernal, que es la relación directa con lo que es la cuesta minera, ¿no? Porque desde el Foro por la Memoria de Huelva nosotros no nos consideramos una asociación de memoria al uso, no somos una asociación de memoria entre víctimas, sino nuestro objetivo fundamental cuando empezamos a abordar cualquier tema es la de recuperar referentes de lucha, recuperar valores y prácticas sociales de los hombres y mujeres que defendieron la Segunda República. Pero no desde una cuestión nostálgica, sino que esos valores nos sirvan para las luchas actuales. Precisamente ese tipo de valores son los que queremos rescatar en nuestras publicaciones, porque esos referentes que tuvimos, y cuando empiezas a abordar el tema de memoria, sobre todo en la provincia de Huelva, una provincia de personas que tan luchadoras, tan comprometidas en lo social, y que fueron capaces de bajo esas penurias, como contaba Cristóbal, ¿no? de esa provincia tan desarraigada, tan pobre y tan alejada de
agricultura y que prácticamente vivía del campo, de la minería en estas zonas, pues consiguieron crear sus organizaciones sociales y sindicales y pudieron revertir la situación en muchísimos casos, ¿no? Y ese es el caso concreto, por ejemplo, de por qué nace este libro, ¿no? Nosotros, cuando hemos abordado la memoria hace ya más de 10 años en Huelva, vimos que había un gran déficit en estudios monográficos. Estudios monográficos, por ejemplo, la represión contra la mujer, que fue tremenda, fue durísima. Una represión hacia la mujer que no ha sido investigada en su totalidad, donde, como hemos visto en lo que hablaba Cristóbal, la mujer, digamos, fue el sostén de la familia, donde esos hombres que fueron eliminados, que en una sociedad patriarcal eran prácticamente el sustento de la familia, tuvieron que vivir bajo la humillación que les dio los vencedores, que tuvieron que mendigar prácticamente la comida para su familia e incluso soportar esas multas que venían para posteriores de esos consejos de guerra. O incluso aquellas mujeres que se atrevieron a acabar con esa sociedad patriarcal, pues sufrieron una represión durísima. Entonces nosotros hicimos un estudio que se llama Luchadoras Anónimas, donde dignificamos el papel de la mujer en la lucha contra el franquismo y un poco pues hacer un homenaje a todas esas mujeres que padecieron de sufrimiento. También hicimos otro estudio sobre la guerrilla en Huelva, y aquí el personal fue una aldea fundamental en el sentido de que nutrió a esas personas que quisieron seguir luchando en el monte, más allá de querer resistir o digamos, huir de la represión de sus pueblos, pero consiguieron poner en jaque a las tropas franquistas y le dedicamos una publicación que se llama Esperanza en la niebla, la memoria de guerrilla antifranquista, donde contamos precisamente el caso de ese caño del cura a esos huidos que quisieron entregarse creyendo la buena voluntad de este individuo y que bajo esa falsa promesa pues, fueron asesinados. Pero realmente lo que nosotros queremos explicar no es esa visión derrotista, no es que perdimos la guerra, que sufrimos represión, que eso lo sabemos, y eso es lo que más es claro en el tema de memoria, sino son esos valores sociales, esas prácticas de personas que no eran estudiosas, que eran personas de campo, que eran obreros, y sabían cómo organizarse y luchar contra la represión constante de la oligarquía, de los terratenientes, de las empresas mineras extranjeras que hacían un expolio constante de nuestro patrimonio y que aún así consiguieron luchar por sus derechos. Por eso, en ese evento republicano, en la Templo Tinto, hay que remontarse a esas huelgas mineras de los años 10, de los años 20, de esas primeras décadas del siglo XX, donde después del año de los tiros, que todos conocemos bien el caso, ¿no?, de esa represión tremenda con la cuenca minera, porque precisamente quisieron descabezar al movimiento obrero, más allá de lo que se hablaba de las teleras y del movimiento ecológico que se ha envuelto un poco esa historia popular, pero detrás de eso, ese trasfondo es la lucha social y sindical de los mineros que quisieron revertir la situación de miseria que tenían en las minas, ¿no? Y ese poder hegemónico que tenían las compañías inglesas y francesas en la cuenca minera lo supieron paliar los mineros formándose en sindicatos, como puede ser el sindicato ferroviario. En el año 10, por ejemplo, tenían más de 4.000 afiliados, o la OGT, o el CNT, y fueron esos sindicatos los que fueron capaces de movilizarse y conseguir derechos que hace ya más de 100 años pues nos suenan, ¿no?, hoy en día, ¿no?, porque prácticamente hay digamos, el pliego que empiezan a reivindicar estas personas, pues por ejemplo, son cosas que hoy en día desgraciadamente seguimos reivindicando, como puede ser la jornada laboral de 8 horas, el tema de la jubilación, que hoy está en boga de todos, hay concentraciones por el tema de las pensiones, el tema de la seguridad e higiene en el trabajo. Hay una serie de condiciones y de pliegos que estos mineros son capaces de parar la actividad minera en la época del 10 y el 20 y que esos derechos revirtieran en su familia y en sus puestos de trabajo, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de actores que empiezan a aparecer, que son los líderes sindicales, que son Eladio Fernández Gocheaga o Preciado Bilbao, que eran, digamos, los precursores de estas luchas sociales y sindicales y que son a posteriores los que van en Madrid a organizar lo que sería el Batallón Río Tinto. En definitiva, estas personas que empezaron a luchar incluso antes y después de la Segunda República y que consiguieron poner estas prácticas sociales
y mejorar sus condiciones de vida. Incluso algo que podríamos hablar hoy en día de tener hasta jornadas de descanso, que no las tenían, que una jornada durísima de trabajo, de lunes a domingo prácticamente, sin descanso ninguno, que son los que permanentemente durante la Segunda República, incluso aunque hubo, digamos, el beneficio de haber gobernado la izquierda y consiguieron ciertos derechos, pero siguieron luchando contra la hegemonía de las empresas mineras durante el periodo republicano hasta que viene el estallido del golpe de Estado el 18 de julio del 36, y son los que siguen resistiendo a ese golpe de Estado, creando columnas mineras, columnas móviles mineras con camiones blindados, y que intentaron resistir al golpe de Estado, pero evidentemente contra un ejército tan pertrechado y tan fuertemente armado como era el ejército sublevado, o prácticamente no pudieron hacer nada. Y como decía antes, unos se enrolaron en las guerrillas antifranquistas que se crearon en el monte, o otros decidieron ir hacia Madrid. Y en Madrid es donde realmente nacen una serie de milicias que, dependiendo de la ideología política que tuvieran unos u otros, se iban enrolando en esas milicias, y en una de ellas era el Batallón Río Tinto. El Batallón Río Tinto son los líderes sindicales que yo comentaba antes, digamos, con la cierta nostalgia que les traía de esas luchas sindicales en la cuenca minera de Huelva, le dan ese nombre al batallón, y es el Batallón Río Tinto, donde empiezan los huidos de toda la provincia de Huelva a enrolarse, porque eran simpatizantes de la UGT, porque pertenecían al sindicato minero de la UGT, y todos empiezan a enrolarse en este batallón y participan en la defensa de Madrid y en otras acciones militares que se producen durante la guerra civil, ¿no? Hay otra serie de batallones que también nosotros contamos en el libro, que pueden ser las milicias confederales, son las milicias confederales que pertenecientes a la CNT, y todos esos milicianos o esos militantes del sindicato de la OCNT pasan a engrosar las listas de las milicias confederales. En definitiva, es la historia de todas esas personas que no desistieron no se desistieron en el padecimiento, en el sufrimiento, en la derrota, sino que quisieron seguir luchando más allá de la frontera, más allá de la provincia de Huelva, que se fueron a Madrid a defender algo que era lo que habían luchado ellos en la Segunda República, esos valores republicanos de justicia social, todas esas de libertad, de igualdad, todos esos valores republicanos que quisieron de seguir defendiendo en Madrid, enrolados en el ejército republicano e incluso más allá de la frontera. También tenemos casos concretos de gente que estuvo en la resistencia francesa, acabaron en el campo de concentración nazi. En definitiva, es contar la historia de resistencia, la historia de paisanos y paisanas nuestras, que en definitiva deberían ser el reflejo al que nosotros deberíamos asomarnos, y que esos valores los podríamos revertir en las luchas y políticas y sociales de hoy en día, que desgraciadamente vemos como todo está girando y volviendo otra vez a vivir una época represiva y de regresión, y que si no lo cambiamos, si no somos capaces de organizarnos y luchar contra ellos, volvemos a padecer lo mismo que padecieron ellos. Pero ellos jugaban con una ventaja, ellos sabían que eran clase trabajadora, eran clase social, y sabían cómo organizarse y cómo no dividirse y luchar contra ellos. Entonces, precisamente, estas historias para nosotros es fundamental traerlas al día de hoy. Por eso es el valor de la memoria, el de recordar y el de recuperar estos valores y estas prácticas sociales. Y es por ello por lo que abordamos este tipo de publicaciones, al igual que otras, como había comentado. Prácticamente el libro se basa en ese periplo, nos centramos solo en la toma de lo que es la provincia de Huelva, y todo el periplo de la huida hacia Madrid y la resistencia, el enrolamiento en el Batallón Río Tinto, y un estudio sociológico de todos sus miembros y milicianos, y que concretamente pues hay uno, que era del Perdonar, ¿no? Y por eso hemos querido hacer ese homenaje a este miliciano, este humilde o pequeño homenaje que queríamos compartir con todos vosotros, porque nos parece fundamental ponerle nombre y apellido a las personas, ¿no? Y eso es lo que queríamos traer también aquí al pueblo. Bueno, quería comentar que también tenemos el honor de que el libro nos lo prologara Cristóbal García, ¿sabes? Y que siempre que presento el libro me gusta un párrafo que él da sobre el libro que realmente define muy bien lo que es, ¿no? Él dice, con
Onubense Eléctrico Republicano es un esfuerzo por recuperar las vidas, los nombres y la dignidad de quienes, después de que la provincia de Huelva cayera en manos de los alzados el 18 de julio, consiguieron llegar a Madrid para seguir combatiendo por un futuro digno para todos. Es un esfuerzo para acercar al siglo XXI la dignidad de aquellos que se opusieron al fascismo en su tierra y fuera de ella. Onubense Eléctrico Republicano es, después de todo, un ejercicio contra la amnesia colectiva de Franco, que Franco y sus sucesores llevan imponiendo al pueblo español desde el 1 de abril de 1939. Y ese es nuestro religio. Nicolás Romero Gómez. Bueno, eso es lo que quería comentar. Desgraciadamente hay en otros lugares donde tenemos la historia de vida de los milicianos. Pero en el caso de Nicolás Romero Gómez, lo único que tenemos es la ficha del miliciano. Del batallón Río Tinto, nosotros hemos podido recuperar 286 fichas de milicianos. En total, suponemos que hubo más de 800 milicianos enrolados en el batallón Río Tinto. En uno de ellos, puede ser el caso de Nicolás Romero Gómez, que si veis borroso, en las indicaciones complementarias pone que fue desaparecido. El caso que le ponga desaparecido no quiere decir que muriera en el frente o que fuera asesinado, nada más lejos de eso, sino que desapareció del cuartel. Muchos de ellos hemos visto que después volvieron a la provincia de Huelva, se enrolaron en la guerrilla o huyeron a Francia. Pero en este caso concreto no sabemos qué sucedió, más allá de lo que podéis ver ahí, o los datos que podéis ver ahí, que el nombre del padre no viene. Solo viene el nombre de la madre, San Mariano, que era soltero de 29 años, que su domicilio era el grupo L1 en Minas del Pedernal, que digamos que estos serían como los barracones que tendrían en la mina antiguamente, que era zapatero y que como bien decía... Es el nombre de las calles, en la calle están en grupos y los grupos de vivienda, los grupos de cuartos de 16 metros cuadrados. Esa ocupación era no barracones que pertenecían a la persona vivienda de normal. Lo que pasa es que era como un tradicional. Las casas de la hasta hace unos años ha sido así. La calle. Claro, y en la ficha muchas veces proporciona más datos. En este caso, básicamente no hay datos ninguno. Arriba se escribía siempre dónde pasaba posterior. Entonces él estaba en la compañía de ametralladores. Hay muchas veces que ponía, lo pasó a la brigada mixta tal, lo pasó a la brigada del Alto Caballero, o sea, el destino lo ponía posterior, pero desgraciadamente él pone que desapareció. Ahí tenéis una fotografía de los pocos que se conservan fotografía, porque las fichas sí vienen las fotografías y se conservan bastante bien, pero no hay ningún dato más de él. Desgraciadamente no he podido atraer como en Valdeamusa, por ejemplo, que tenía el Museo de Guerra y pude ver un poco el recorrido, la historia de vida de esta persona. Pero al menos quería traeros el único miliciano que se conoce, que era del Pedernal, que era del batallón de Tinto, que era también de perteneciente al señal OGT, y ponerle rostro, como decía algo, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Asomarnos a la mirada de esas personas y que lucharon y que sufrieron, ¿no? Por una causa y que en definitiva lucharon por un mundo mejor, ¿no? Y es un poco lo que ansiamos todos y todas hoy en día, ¿no? Y es por eso que para nosotros es primordial la memoria, ¿no? Porque estas prácticas sociales y políticas no desaparezcan nunca. Y bueno, y de aquí nuestro pequeño homenaje a Nicolás Romero Gómez. Muchas gracias. ¿Queréis decir algo? Sí, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que le diferenciaba a Pedernal a otro pueblo con respecto a la huida de los...? El hecho de que la gente quiere volver al pueblo. ¿Y en otros pueblos no? Menos, no tanto como en Pedernal. En Pedernal hay muchos casos de que cuando ocupan las tropas franquistas el pueblo, la gente se va. Pero luego hay mucha gente que regresa al pueblo. Es decir, hay gente que se va y consiguen pasar a zona roja y ya se les pierde la pista o acaban en un campo de concentración en Francia o acaban en África, pero en Pedernal hay mucho proporcionalmente de la gente que da en un procedimiento de responsabilidades políticas que han retornado de haber huido previamente a la sierra.
Claro, vivían a la sierra, iban a No hacer. tenían nada. ¿Qué iban a hacer? Sí, pero aquí en Perunal pasó también, hay otros pueblos que, por ejemplo, el día del santo de San Bartolomé, hay una entrega en varios pueblos con el cura a la cabeza, que es el que convence a los huidos para que se entreguen, y hay casos similares al de Perunal, ¿no? Por eso se dice que el patrón de San Bartolomé tiene mala fama en Huelva, ¿verdad? Porque ese día lo eligieron, porque el patrón les iba a perdonar, entregaron, que no iba a pasar nada, exactamente, y por las noches los cogían, los detenían. Y eso es uno de los casos que pasó aquí también en Estambul. Y el último pueblo que vimos, ahora no recuerdo bien, hay un señor que baja, que baja a pasar las navidades con su familia, pensando que no le van a hacer nada. La gente Además, pensaba, el propio cura los convencía para que volvieran. en este caso no habla del cura, pero que en Navidad fue a pasar las navidades, entraría la pena y fue a pasar las navidades, lo coge y querías preguntar algo. ¿Y por qué la gente huía a la sierra? Para salvar el pellejo. Porque era el sitio, no, y el sitio donde se escondía peor. Porque para esconderse, claro. Yo tenía la sierra. La sierra de los Caballos, que tiene Los malos. No, la sierra era lo que llamaban los maquis, se iban a la sierra. Hay una historia de los maquis en Huelva también, pero ha sido muy llevada al cine en Asturias, donde los maquis vivían en la sierra, como la guerrilla colombiana hasta hace poco. Los maquis eran huidos que se organizaban para intentar seguir atacando al cuartel de la Guardia Civil, buscar, pensar que la guerra no ha acabado, que todavía había que seguir luchando. Y mucha de esa gente bajaban a los pueblos, hacían un asalto y se llevaban cosas para comer, o tenían algún familiar que les llevaba la comida y vivían de esa manera asilvestradas, esperando que podían todavía que la guerra no estaba perdida, que todavía había algo que hacer, que no sabían decir. En la película La voz dormida se ve muy bien. Es que el caso de Huelva, por ejemplo, el tema de la guerrilla es un caso particular, porque el maquis, cuando se habla del maquis, es a partir del año 40, cuando ya se pierde la guerra, cuando, digamos, hay una entrada desde Francia con una columna de guerrilleros que queremos revertir desde dentro el tema de la guerra civil, ¿no? Y derrotar a Franco, pero en Huelva empieza desde agosto del 36. En agosto del 36 hay una bolsa de huidos muy grande, precisamente por esa represión brutal de todos los pueblos, donde la gente se oculta en el monte. Pero los que se regresan en el invierno del 36 son precisamente los que no estaban acostumbrados al campo. Los maestros, ¿sabes? Los que tenían los zapateros, etc. Los que tenían profesiones que no eran duras, pero los que siguen resistiendo son campesinos, son mineros, son gente cultiva y que son capaces de vivir esos duros inviernos en la sierra, a la intemperie, prácticamente tapándose con matorrales, etc. Y son esas personas los que creen que pueden cambiar la situación. Y de hecho en Huelva en el año 37 se declara en guerra porque esos huidos están poniendo en jaque a las tropas del ejército de Franco. Incluso hay sabotaje en las minas, sabotaje en las vías del tren. O sea, son capaces de luchar contra un ejército como el franquista. Lo que pasa es que el año 39 evidentemente se acaba prácticamente con la guerrilla. Pero es un caso, si tenéis oportunidad de estudiar, porque es maravilloso de cómo esas personas crearon sus refugios. Nosotros hemos conocido refugios donde hicieron hasta hornos de pan con lajas de piedra y forrados con ladrillos de las vías del tren. Y como ellos mismos podían subsistir tranquilamente en el campo, sin necesidad de trabajar. Siempre, claro, que tuvieran una ayuda de las familiares, que era fundamental la guerrilla. Eso que les hablaban de los enlaces, ¿no? O sea, la mujer con el canasto, ¿no? Que siempre se ve en las películas, ¿no? Que lleva la comida, etcétera, etcétera. En el año 37 que Hipólito levanta el sitio de guerra, en algunos sitios menos, en la cuenca minera de Huelva, precisamente por eso que ha dicho Félix. Que los mineros eran pioneros en sindicatos. Hubo una resistencia. Ahora, tener en cuenta que Huelva, por ejemplo, cuando se acabe de cerrar, que nunca se va a cerrar definitivamente, pero si estamos hablando ya de más de 8.000 muertos, 8.000 asesinados en la provincia de Huelva, porcentualmente es una cifra altísima. Es decir, la represión en Huelva
en comparación con otras provincias andaluzas, fue tremendo. Fue un castigo durísimo el que padece los sectores republicanos. Huelva se toma con mucha facilidad. Llegan a Huelva capital a las 8 días, la costa apenas hay resistencia, y como el ejército tenía que subir por la sierra para unirse con el frente de Mola, el frente del norte, lo que no podían dejar es una bolsa de pueblos al sur de esa subida, de pueblos en los que los resultados electorales durante la República, aquí han visto que eran en Calañas, no tengo los números en concreto, pero en Calañas eran superiores a los 80%, pero el Río Tinto, Nerva, superiores al 90%. El Campillo, es decir, que el Podellano manda a destruir el Campillo como si fuera Nerón quemando, incendiando Roma, lo manda a incendiar el Campillo y lo bombardea, es decir, la bolsa, la franja pirítica o la bolsa de mineros que queda en Huelva era un peligro para los sublevados. Y por eso el castigo era durísimo. La costa votaba a la derecha, en la República votaban a la derecha. En la Cristina, en el Monte y en el Condado votaban a la derecha. Sin embargo, hay un poco que es lo que hace que en el 33 las elecciones en Huelva las gana la izquierda, cuando en general, aparte de que la derecha iba dividida, en el caso de Huelva, pero en general es una victoria de la CERA y la derecha, y hay muy pocas provincias donde gana la izquierda. Entonces, eso no lo perdona cuando impacta. Todo eso quizás fueron motivos para que fuera el pueblo que primero se manifestó con 1800, que tuvo el índice más alto, como sabéis, en el estudio de asientos de manifestantes, ¿no? Fueron los primeros obreros que se manifestaron. Fue la huelga más importante a nivel de España en 1813. Creo que fue el germen de todo lo que La de 1820. 1820. Está allá, una compañera mía tiene un artículo. Sí, Jacinto es que familia nuestra. Sobre la huelga de 1800. Prácticamente, cuando se sucede el año de los tíos es un descabezamiento del movimiento sindical. Entonces ahí, digamos, empiezan de cero, que es a partir de la década del 10 cuando empiezan otra vez a organizarse y a llevar sus reivindicaciones, ¿no? Sobre todo, lo que pasa es que yo he estudiado más lo que es la cuenca minera, el Río Tinto, etcétera, etcétera, y ahí es donde hay un mayor estudio y hay un desarrollo de todas esas huelgas, como la Plaza de Toros se llena de mineros reivindicando vamos a la huelga, como en el año 13 hay una huelga general y movilizan a toda la cuenca, hay paro de 7 días, incluso hay un motín de mujeres que queman la garita de la mina, etcétera. O sea, es una historia, ¿sabes?, enriquecedora. Por eso decía yo de que es trasladar esos sucesos a los días de hoy. Porque prácticamente no somos capaces de revertir esto más que en acciones concretas y solo sectoriales, ¿no? Ahora está el tema del taxi, está el tema de los jubilados, está el tema de la sanidad, pero cada uno va por su lado, ¿no? Cada uno reivindica lo que le duele. Pero estas personas eran capaces de luchar contra todo, en el sentido de decir, oye, hay una jornada laboral justa, vamos a luchar por ella. O yo necesito jubilarme en el caso de ser minero a los 55, porque es una profesión insalubre. O sea, hay un ampliego de condiciones que ellos los sacaban a la calle y luchaban por ellos y movilizaban a todos. Y era una característica de los mineros que desgraciadamente se ha perdido. O por lo menos yo veo que sí. Prácticamente la profesión minera hoy en día es algo residual, ¿no? Y aunque ahora parece que está tornando, pero no es nada parecido. De ellos, la forma de manifestarse eso ha cambiado. Cambia totalmente, ¿sabes? Ese espíritu no me queda en Asturias y queda en otra zona. Tampoco. Pero bueno, esa es nuestra palabra de esperanza, que sigamos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti también por acercarnos.